Sean todos bienvenidos a este repaso de lección de escuela sabática. La lección que estudiamos durante esta semana lleva por título El pueblo de Dios es sellado. El capítulo 7 de Apocalipsis se inserta como un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo. A la vez, dicho capítulo es la respuesta a la pregunta que se plantea en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Según el profeta, los únicos que permanecerán en pie durante la venida de Cristo son los 144,000 sellados. En esta lección estudiaremos algunos aspectos relacionados con la identidad de ese grupo. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Es un número literal o simbólico? ¿Es la gran multitud y los 144,000 dos grupos diferentes o el mismo grupo? ¿Qué características tienen los 144,000? Antes de responder estas preguntas es necesario que toquemos algunos aspectos que se plasman al inicio de la visión de Apocalipsis capítulo 7. En el versículo 1 de dicho capítulo se dice lo siguiente: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué representan los vientos que están siendo detenidos por los 4 ángeles? En el Antiguo Testamento, los vientos simbolizan las fuerzas destructivas que Dios usa para ejecutar sus juicios sobre los impíos. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 19. Por su parte, el espíritu de profecía identifica los vientos con, número 1, desastres naturales y contiendas políticas. Esto lo encontramos en Testimonios para los Ministros, página 444. Número 2, destrucción y muerte. Esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 467. Número 3, las 7 plagas postreras. Esto lo encontramos en Primeros Escritos, página 36. Si leemos estas citas, notaremos que es claro que cuando los 4 vientos sean desatados, el tiempo de angustia comenzará sobre la tierra. Desastres naturales, crisis política, ruptura del orden social, destrucción y muerte serán los elementos que caracterizarán ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Juan, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, nos muestra que Dios tiene que sellar a su pueblo antes que ese evento ocurra. Esto significa que el sellamiento escatológico tiene que presentarse en el panorama profético en algún momento entre la última señal y antes del cierre de la gracia. Según Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, ¿quién es el ángel sellador que viene de donde sale el sol y cuál es el sello del Dios vivo? El pasaje en cuestión declara: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El oriente está relacionado en la Biblia con Cristo y su morada. Esto lo encontramos en Lucas 1:78, Mateo 24:27 y Ezequiel 43:2. Según el espíritu de profecía, el ángel sellador que subía de donde sale el sol es Jesús. Notemos la siguiente cita, la cual muestra la identidad de este personaje de forma clara y contundente. Manuscritos Liberados, volumen 15, página 221, declara lo siguiente: la intención de Juan fue colocada en otra escena. Vi a otro ángel que subía del oriente, que tenía el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7:2. ¿Quién es este? El ángel del pacto. Él viene de donde nace el sol. Él es la aurora de lo alto. Él es la luz del mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este es el único al cual Isaías describe: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El grito, no hagáis daño, se pronunció por el restaurador, el Redentor. La obra del sellamiento escatológico es tan delicada que Jesús mismo ha decidido encabezarla. ¡Qué privilegio el de la última generación de justos! Ellos serán sellados por el mismo Cristo. Con respecto al sello de Apocalipsis 7, debo mencionar que este no puede ser el sello de la redención que otorga el Espíritu Santo de la promesa cuando experimentamos la conversión, ya que ese sello es nuestra garantía de salvación, mientras que el sello de Apocalipsis 7 es nuestra garantía de supervivencia en el tiempo de angustia final. Bíblicamente, este sello escatológico se encuentra relacionado con el sábado, el único mandamiento que constituye una señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 declara: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Algunos argumentan que señal y sello no es lo mismo, y por lo tanto, el sábado que es descrito en este pasaje como señal entre Dios y su pueblo, no puede ser considerado como el sello de Dios. Sin embargo, en la Biblia encontramos que ambos términos, señal y sello, son sinónimos e intercambiables. Romanos capítulo 4, versículo 11 nos dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Cantares capítulo 8, versículo 6 declara: ponme como un sello sobre tu corazón, como una señal sobre tu brazo. Todo sello posee tres elementos. Número 1, un nombre. Número 2, un título o cargo. Número 3, el dominio o jurisdicción. El cuarto mandamiento es la única ordenanza en la ley moral que tiene estos elementos. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo, ahí encontramos el título del sello, Jehová, ese es el nombre, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ese es el dominio del sello. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por su parte, Elena de White, en sus escritos, también identifica al sábado como el sello escatológico. Notemos las siguientes citas. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 232. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. El Conflicto de los Siglos, página 623, declara: reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Según Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, ¿quiénes son los que reciben el sello de Dios? El pasaje nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El texto nos dice que los 144,000 es el grupo que Dios sellará antes del cierre de la gracia. La identidad de los 144,000 es un tema que genera polémica y debate, aún en las filas del adventismo. Unos abogan por la literalidad de este número y otros apelan por el significado simbólico. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué nos dice la Biblia y el espíritu de profecía al respecto? A continuación quisiera exponer algunos puntos que nos ayudarán a entender si los 144,000 es un número o un título. Número 1. Si tomásemos este número como literal, tendríamos que delimitar el sellamiento exclusivamente a 144,000 hombres sexualmente vírgenes y descendientes sanguíneos de las 12 tribus de Israel, dejando así a un lado mujeres, casados y no judíos. Esto significaría que Dios en el sellamiento final
haría una exclusión de personas. Y la Biblia declara en Romanos capítulo 2, versículo 11, que no hay acepción de personas para con Dios. Las características de los 144,000 son espirituales, no pueden ser literales. Los 144,000 son vírgenes porque no han fornicado con Babilonia y sus hijas, es decir, no están contaminados con las falsas doctrinas del catolicismo y el protestantismo apóstata. Los 144,000 son descendientes de las tribus de Israel, porque según el apóstol Pablo, todos los que han aceptado a Cristo son israelitas espirituales. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, y Gálatas capítulo 3, versículo 7. De hecho, Santiago llama al pueblo de Dios las 12 tribus que están en la dispersión. Si las características no son literales, entonces el número tampoco puede ser literal. Número 2. La lista de las tribus de Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8, no corresponde con las que aparecen en el Antiguo Testamento. Si comparamos la lista de Apocalipsis 7 con la lista de Números capítulo 1, versículos 4 al 15, encontraremos que en la lista de los 144,000 se reemplaza a Efraín por José y a Adán por Leví. Si comparamos la lista de Apocalipsis 7 con la lista de Génesis capítulo 49, encontraremos que en la lista de los 144,000, Dan es sustituido por Manasés. Estas diferencias otorgan a la lista de Apocalipsis 7, 4 al 8, una dimensión simbólica y no literal. Número 3. En el libro del Apocalipsis se usa en diferentes ocasiones el modelo literario ver y oír. Dicho modelo consiste en que el apóstol Juan escucha algo en la visión, pero al contemplar la escena, él observa una realidad que descriptivamente es distinta, pero simbólicamente equivalente. Por ejemplo, en la visión que corresponde a los 7 sellos, Juan escucha que un anciano dice: «No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Apocalipsis 5:5. Pero cuando él mira la escena que está escuchando, en vez de observar un león, Juan observa a un cordero. «Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra». Apocalipsis 5:6. Lo que Juan escucha en labios del anciano es distinto a lo que él ve en la escena, aunque simbólicamente sea equivalente, ya que las figuras de un león y un cordero son utilizadas en las Escrituras para representar a Cristo. Lo mismo sucede en Apocalipsis 21, 9 al 12. Juan escucha decir a uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas que le mostrará a la desposada, la esposa del Cordero. Pero al ver la escena, él observa una santa ciudad, no a una mujer como se le dijo en un inicio. Cuando estudiamos Apocalipsis 7, 1 al 17, a la luz de este modelo literario, el cual es propio del libro, nos daremos cuenta que los 144,000 es un número simbólico y no literal. Nótese que en el inicio de la visión, Juan escucha un número: «Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». Apocalipsis 7:4. Cuando él mira la escena, no observa exactamente a 144,000 sellados, sino a una gran multitud. «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar». Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Según Apocalipsis 7:9, ¿qué grupo de santos Juan observa después de oír el número de los sellados? Volvemos a leer nuevamente el pasaje. «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos». En relación a la identidad de la gran multitud,
El comentario bíblico adventista dice lo siguiente en el tomo 7, página 799. Los comentadores no han estado de acuerdo desde los comienzos del cristianismo en cuanto a la relación de esta multitud con los 144,000. Se han sostenido tres principales puntos de vista. Según una opinión, los 144,000 y la gran multitud componen el mismo grupo, pero bajo diferentes condiciones. Un segundo punto de vista destaca las diferencias entre los 144,000 y la gran multitud. Los primeros pueden contarse, los otros no. El tercer punto de vista identifica a la gran multitud como el grupo total de los redimidos, lo que incluye a los 144,000. Ya vimos que según el modelo ver y oír del Apocalipsis, los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo bajo diferentes circunstancias o condiciones. Si relacionamos los capítulos 7, 14 y 15 del Apocalipsis, podremos notar que ambos grupos tienen características similares. Ambos grupos han experimentado la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 dice lo siguiente en relación a los 144,000. Vi también como un mar de vidrio mezclado como fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre. En relación a la gran multitud, Juan dice lo siguiente en Apocalipsis 7:14. Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Ambos grupos entran al templo. Primeros Escritos, página 19, declara, cuando íbamos a entrar en el templo santo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entran en este lugar. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, Juan dice lo siguiente de la gran multitud, porque por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ambos grupos son siervos de Dios. En Apocalipsis 7:3 se nos dice lo siguiente con respecto a los 144,000. Los siervos de nuestro Dios. Y en Apocalipsis 7:15 Juan dice lo siguiente en relación a la gran multitud. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Ambos grupos tienen al Cordero como su pastor. En Apocalipsis 14:4, Juan dice lo siguiente en relación a los 144,000. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y en Apocalipsis 7:17, Juan dice lo siguiente en relación a la gran multitud. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Otra evidencia que apoya el hecho que los 144,000 constituyen la gran multitud es la siguiente cita del Espíritu de Profecía. En ella, Elena de White toma pasajes de la gran multitud y los aplica a los 144,000. La cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 630 y 631. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto por fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal, y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Ahora, yo quiero que ustedes noten lo que sigue a continuación. Elena de White en esta cita va a tomar diferentes pasajes que hablan de la gran multitud y los va a aplicar a los 144,000. Veamos. Estos son, sigue diciendo la cita, los que han vencido la gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación.
Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallada mentira, pues están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No cabe duda que la Biblia y el espíritu de profecía favorecen la primera postura que menciona el comentario bíblico adventista con respecto a la identidad de la gran multitud. Los 144,000 y la gran multitud que nadie podía contar son en realidad el mismo grupo, pero bajo diferentes circunstancias. Los 144,000 representan a la iglesia militante que es sellada antes del cierre de la gracia, mientras que la gran multitud representa a la iglesia triunfante, la iglesia que obtuvo la victoria sobre la gran tribulación. ¿Cuáles son las características de los 144,000? En Apocalipsis capítulo 14, versículos 3 al 5, encontramos lo siguiente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El texto nos muestra 6 características de este selecto grupo. A continuación nos concentraremos solamente en 3 de ellas. Número 1. No se contaminaron con mujeres. La inmoralidad sexual es un símbolo de la infidelidad a Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, habla de las rameras del tiempo del fin, Babilonia y sus hijas, con quienes todas las naciones del mundo cometerán fornicación espiritual. Sin embargo, los 144,000 permanecerán fieles a Cristo y resistirán las influencias corruptoras de Babilonia y las iglesias apóstatas. Número 2. En sus bocas no fue hallada mentira. Los 144,000 aman y practican la verdad. No usan sus bocas para predicar falsas doctrinas, ni tampoco esparcen falsos rumores. Son incapaces de destruir la reputación de una persona o decir una verdad a medias. Su amor por la verdad es un reflejo de lo que el salmista escribió en el Salmo 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Número 3. Son sin mancha. La palabra griega usada en el original es amomos, la cual significa literalmente sin defecto. En los últimos días de la historia de este mundo, los 144,000 reflejarán plenamente el carácter de Cristo. Su salvación mostrará lo que Cristo ha hecho por ellos y en ellos. El espíritu de profecía dice lo siguiente en relación al estado espiritual de esta generación final de justos. El conflicto de los siglos, página 607, declara: ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Esta es la condición en que deben de encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Quizás te estés preguntando, ¿es posible llegar a un estado tal? Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 48, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». La perfección en Cristo solamente puede ser alcanzada si ponemos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando hagamos esto, más claramente apreciaremos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado
y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Esto lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 124. La identidad de los 144,000 es un tema candente que ha originado copiosos debates en el adventismo. Reconozco que es importante investigar y conocer sobre la identidad de este grupo, pero más importante aún es concentrarnos en sus características y atributos. Es por esa razón que Elena de White escribió lo siguiente en Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quiénes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos por Dios. De nada servirá que sepamos quiénes son los 144,000 si no buscamos con la ayuda de Dios la idoneidad espiritual que ellos tienen. Finalizo leyendo la siguiente cita, la cual está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 201. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Que Dios nos ayude a reflejar plenamente el carácter de Cristo en nuestra vida y a ser parte de ese selecto grupo si el Señor nos da la oportunidad de estar vivos durante el tiempo de angustia.